Vamos a leer las Sagradas Escrituras y después entonamos un canto. Capítulo 6 del libro de los Jueces. Capítulo 6, libro de los Jueces. Vamos a leer, hermanos. Vamos a leer desde el verso 11 hasta el verso 26. Jueces capítulo 6, verso 11 al verso 26. Lo podemos leer antifonalmente, ¿verdad? Para turnarnos y juntos leer el último verso, el verso 26. Leemos en el hermoso nombre de Jesús. Amén. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándolo Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: Toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta leña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieresitas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Amén. Bueno, vamos a decirle al Señor: yo quiero menguar para que crezcas tú. Que hoy sea una vez más el momento propicio para que este milagro glorioso suceda en nuestra vida. Y Dios tome control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de todos nuestros sentidos en este instante. Cantémosle al Señor: yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Amén. Y habitar en tu presencia. Y habitar en tu presencia.
cada día seré más como tú. Oh, yo quiero más de ti, Señor, y habitar en tu presencia. Oh, menguar para que crezcas, para que tú crezcas, Señor, más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad. Solo a ti, Señor, todo lo que soy, mi Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar. Aleluya, yo quiero más de ti. Oh, yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Para que crezcas tú. y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad. A ti, solo a ti, todo lo que soy, mi Señor, hoy es tuyo. Yo quiero menguar. Quebranta, oh, quebranta mi corazón, te entrego mi voluntad. Solo a ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quiero menguar, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar. Para que tú crezcas, Señor. Gloria al Dios. Bendito sea su nombre. Diga gloria a Dios. Salude a su hermano que está ahí a su lado. Dígale, deja que Dios hable contigo en esta hora. Dígale. Había un canto que cantábamos antes, decía, y déjalo que te toque, porque algo pasa. Déjalo que Dios ponga su mano, preciosa mano, sobre tu vida. Qué misterio tan tremendo este. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Bueno, Él así lo quiso. Y nosotros nos hemos visto beneficiados de esa metodología divina. Si Él no enviara su palabra, el ser humano no tendría posibilidad de cambio, de transformación, de experimentar la nueva vida. Pero Dios habla hoy. Esa versión me parece bonita. Dios habla hoy. Aunque estamos predicando de un libro que parece que se escribió hace mucho, esta palabra está fresquecita. Esto es de hoy. Esto no tiene telarañas. Nosotros no hablamos de lo que Dios hizo hace 2000 años nada más, o hace 3000, 4000. Hablamos de lo que ayer hizo aquí.
Así que esto es actual. No hay tema más actual que este. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todos los hombres. Encuentro en esta historia un llamado, porque yo creo que llega un momento donde ya Dios de alguna manera nos ha preparado para recibir un llamado especial. Decía la hermana ahorita y el hermano también, termina esto aquí y nos vamos a la realidad de nuestros trabajos, de nuestras familias, a nuestros quehaceres. Pero el Dios de este monte al que tú has venido será también el Dios que vaya contigo en ese valle. Él sigue siendo Dios, aquí en el campamento y allá en la escuela, allá en el trabajo. No te preocupes. Dios va en este día a confirmar un llamado. El hermano decía que él tenía algo en el corazón, ¿verdad? Tenía un deseo. Y hermoso eso, ¿no? Yo cuando alguien me llama y me dice, pastor, lo quiero invitar, yo digo, qué bonito, hermano, que Dios piensa en uno y le pone eso en el corazón a hombres de Dios. Y después él confirmó con la junta local. Fue así, ¿verdad? Qué bonito eso. Porque Dios confirma lo que uno lleva por dentro. Entonces quizás lo que Dios está en esta hora haciendo, creo yo que es esto. Confirmando lo que tú llevas por dentro. Lo que quizás han pasado los años y no entiendes muy bien por qué lo sientes, pero está ahí. Y a veces hasta te ha incomodado y tienes tu lucha con eso. Porque la Biblia dice que hubo un profeta que trató de sufrirlo. Yo creo que él no es el único que lo ha tratado de sufrir, de soportarlo y de incluso olvidarse de eso. Olvidarse de que está ahí, de que está a veces incomodando en las noches, en los cultos. Pero Dios va a confirmar eso. La historia de Gedeón es una historia muy, muy especial. Tiene unos ingredientes interesantísimos. Porque debemos comenzar aclarando que Gedeón es un hombre común, ¿verdad? No vamos a ponernos aquí el traje de Superman porque aquí no hay ninguno que tenga superpoderes. Gedeón es un hombre común, corriente, es una persona como cualquiera de nosotros. Ciertamente Gedeón tiene una actitud particular que llama la atención de Dios. Les decía yo que el Señor busca encontrar en nosotros los principios que se relacionan con Él. ¿Qué quiere decir en la Biblia he hallado un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Qué querrá decir eso? Quiere decir que Dios veía, por ejemplo, a David y en el corazón de David encontraba cosas que estaban también en su corazón. David siente cosas como las siento yo. Entonces había una conexión entre el sentir de David y el sentir de Dios. En cierta ocasión David fue a la batalla, ¿verdad?, con sus soldados persiguiendo a unos enemigos. Llegaron hasta cierto punto y llegado ahí un grupo de soldados se cansó, estaba ya fatigado. Entonces David dijo, quédense aquí y cuiden el bagaje. Y los que todavía tienen vigor y fuerza, síganme, que tenemos que perseguir al enemigo hasta que recuperemos lo que nos quitó. ¿Verdad? Y se quedó un grupo grande, y fueron con él otros tantos. Y Dios les dio la victoria y obtuvieron el botín, rescataron lo que se había perdido, porque era que les habían saqueado sus casas, sus familias se las habían llevado cautivas, era una escena trágica. Hasta cierto punto hubo una revuelta porque algunos estaban inconformes con
con lo que estaba sucediendo y molestos con David. Pero Dios les dio la victoria y recuperan el botín. Y cuando vienen de regreso, los que fueron hasta el final y lograron recoger y recuperar lo que se había perdido. Y vienen no solamente con lo que habían perdido, sino con el botín. El botín es añadidura, lo que tenían los otros y ellos les los quitaron. Vienen con ganancia, podríamos decir. Y vienen de regreso y los generales, los que blandieron la espada, los que subieron y pelearon, dijeron: a los que se quedaron solo les vamos a dar lo que es de ellos. No les vamos a dar nada más, porque no fueron. Y cualquiera diría, eso es lo justo. Y parece que si fuera justo. Pero David dijo, no hagamos tal cosa. No hagamos eso. La porción del que se quedó será igual de la porción de aquel que fue. Lo haremos de esa manera. Y eso llamó la atención de Dios. David tenía en su corazón un sentir que más adelante se materializaría en nuestra salvación, porque nosotros tampoco fuimos al Calvario a pelear la batalla. Es que Dios se encontraba con esos sentimientos y decía, este tiene como lo mismo que tengo yo. Y por eso, cuando David hace eso y comparte el botín con los que no fueron, con los que se cansaron, con los que se quedaron, y comparte el botín, ese es el mismo principio que Jesucristo años después aplicaría para darnos a nosotros una salvación que no la peleamos. No fuimos con Él al madero. Nosotros no somos perfectos, no somos rectos, no somos justos. A nosotros nos están imputando una santidad que no es nuestra. Nos están dando un mérito que no tenemos. Y eso es porque hubo uno que fue a la batalla y no fue egoísta. Ganó, peleó por nosotros, triunfó sobre todos nuestros enemigos. Y cuando regresó, no se quedó con la medalla, sino que nos la colgó a nosotros. Así que si estamos aquí es por el mérito de otro. Gedeón parece que expresa otro de esos principios que conquistan el corazón de Dios, y es que hay esfuerzo en este hombre, hay valentía. Por allá, en medio de sus pensamientos y sus dudas, estaba haciendo cosas que llamaron la atención de Dios. Y entonces surgió en mi mente ese pensamiento: ¿cómo Dios agarra a un hombre común y lo transforma en un hombre influyente y lo convierte en un elemento de vida y de salvación? ¿Cómo Dios agarra a cualquiera de los que estamos aquí? Porque eso es lo que yo creo, hermanos. Estas no son historias. Esto es solamente lo que nos confirma que Dios siempre ha estado actuando y ha usado a hombres. A mí no me preocupa que en esta época haya tanta gente que está como desubicada, porque yo creo que Dios ha tenido gente siempre. Si hay alguno que está un poquito embolatado, listo, siempre han habido también los que están así como un poquito desubicados. Pero Dios en cada generación ha tenido pueblo, gente que lo ama, gente que le cree, gente que le obedece, gente que le sirve, gente que vive para Él. Dios siempre ha tenido gente y en el siglo XXI sigue teniendo pueblo. Así que yo creo que Dios no está hablando con el Gedeón de aquella época, sino con los Gedeones de esta época. Gente común, pero que Dios va a hacer un proceso en ellos, o ha estado haciendo un proceso en ellos para convertirlos en la sal de la tierra, en la luz del mundo, gente influyente donde vaya. Porque le voy a decir una cosa, el hermano lo dijo ahorita, ¿por qué? Yo tengo esa pregunta. ¿Por qué quieres poder? ¿Por qué quieres unción? ¿Para qué lo quieres? Porque el evangelio no es poder de Dios para figurar. El evangelio es poder de Dios para salvar.
Así que si es para sentirte bien, para eso Dios no da poder. Si es para pasar un rato agradable, para eso no hay poder. El evangelio es poder para salvar. Esto siempre ha tenido que ver con salvar. Por eso Gedeón vino a hacer la salvación de Israel en ese momento. Porque Dios siempre está buscando salvar. Recuerda que vino el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar. ¿Qué cosa? Eso es lo que el Señor está haciendo. Y hasta el día de hoy está salvando. Hoy alguien aquí va a ser salvo. 2 amenes nada más. Con esos 2 trabajamos. No pasa nada, créame. Dios está aquí para salvar. Hoy es día de salvación. Lo dice la Biblia. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces uno analiza cómo Dios hizo ese proceso de sacar a Gedeón del común y volverlo un hombre trascendente, influyente. Lo primero que yo veo que Dios hace es desde el verso 11 al verso 16. Dios hace una liberación en Gedeón. Quiero volverlo a decir. Dios hace una liberación. ¿Qué quiere decir eso? Dios cambia mi mentalidad. El ángel del Señor se le aparece y le dice: el Señor está contigo, hombre fuerte, valiente. Estoy leyendo esta versión, Dios habla hoy. Gedeón le respondió: perdón, Señor, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? Quizás hay alguno aquí respondiendo igual que Gedeón. Hombre, y si esto es tan cierto, y si el evangelio es tan verdad, y si Dios está con esta iglesia, y si Dios está conmigo, ¿por qué me pasa todo lo que me pasa? ¿Por qué nos sucede lo que nos sucede? ¿Por qué no hace milagros como cuando nos libró de Egipto? Nuestros antepasados nos han contado las maravillas que Dios hizo antes. Hermano, yo me crié en un hogar cristiano. Mi padre es misionero, mi madre una mujer servidora, entregada al Señor. Yo viví viendo cosas extraordinarias en la casa y me acostumbré a eso. Al punto que cuando salí de ahí, mi padre tuvo que hablar seriamente conmigo. Porque, hermano, nosotros vivimos situaciones en las que no había comida y aparecía la comida. La que no había algo para pagar y Dios veía cómo suplía la situación. Dios hizo tantas maravillas en el campo misionero, ni le cuento. Por aquí hay uno que conoció a la primera oveja allá en Honduras, la hermana Marianela Avilés, que nos recibió y era una persona que no quería saber nada del evangelio. Nos recibió en su casa porque la obligó una familiar que tenía en Estados Unidos. Y nosotros hacíamos los cultos en la sala de ella y ella cerraba la puerta y no quería saber nada de la iglesia. Pero resulta que mi papá, después de que recogía la ofrenda, la llamó y le dijo un día: oiga, me hace el favor y me cuida esto. Y agarra un librito y usted apunta eso. No era bautizada, no tenía el Espíritu Santo, no tenía nada. Y le dijo: vea, nosotros no nos vamos a quedar con la plata de esta gente. Aquí venían unos amigos, unas personas. Esta ofrenda, usted agarre un librito y lo... Hasta el día de hoy es la tesorera allá en la congregación en Port San Lucie. Hasta el día de hoy. 30 años después cumplió el 5 de octubre la iglesia en Honduras. Así que yo me crié viendo maravillas, pero el día que fui a salir de la casa, mi papá me abrazó y me dijo: el Dios que viste en la casa se va contigo. Ya no es el Dios de tus padres, es el Dios tuyo. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere hacer con más de uno aquí en este día, decirle: no es el Dios de tus padres, ni de tus antepasados, ni de la iglesia de San Javier hace 45 años. Es el Dios de hoy. Es el Dios tuyo para hoy. Porque a veces nuestra mentalidad es del pasado. Y tenemos fe para ayer. No fe para hoy, fe para ayer. Como Marta y María: Señor, si hubieras venido. Como diciendo, si hubieras llegado ayer, la cosa fuera diferente. Y a veces lo que necesitamos es precisamente lo primero que Dios hace con este hombre: cambiarle su mentalidad.
No vivan ya según los criterios del tiempo presente, dice Romanos 12:2. Al contrario, cambien su manera de pensar para que sí cambien también su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Porque creo firmemente, hermanos, que muchas veces nosotros estamos con unas mentalidades como Gedeón. Nos sentimos derrotados desde la cabeza, desde lo que pensamos. Somos unas víctimas en todo. Somos el gusanito, en todo me va mal. Nadie me quiere y todos me odian. Y en la iglesia nos volvemos a veces víctimas, hasta de la predicación. Hoy el pastor me dedicó la prédica a mí. Hasta de eso nos volvemos víctimas y hay que ser librados de esa mentalidad, hermano. A mí me hicieron una entrevista hace unos años acá. Una hermana tenía un programa y me invitó. Y lo primero que me dijo fue: hermano, nosotros sabemos que ser hijo de pastor es algo muy complicado. Es algo muy duro, muy difícil, hermano. Y queríamos preguntarle cómo fue su experiencia. Yo le dije: ni dura, ni difícil, ni complicada. Le dije: usted no me va a convencer a mí de que yo soy una víctima porque soy un hijo de un pastor. Porque a mí mi padre me enseñó que es un honor servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. A mí me ponían a poner sillas y hasta el día de hoy yo soy el que arregla las sillas de mi iglesia, del templo pues allá. Y yo no creo que yo soy una víctima, porque no es que vivimos situaciones y hermano y que los señalamientos y esto. Hay que dejar de pensar de nosotros que somos víctimas. Aquí no hay víctimas de nada. Aquí hay un pueblo especial, gente santa, gente a la que Dios le ha visto un valor extraordinario. Este hombre se sentía una víctima de las circunstancias. Tú no eres víctima. Todo lo que has vivido te ha traído hasta este momento. Así que si el camino te pareció duro, gloria a Dios porque te trajo a donde te tenía que traer. Quizás de otra manera no hubieras tenido el momento para encontrarte con Dios. Bendito el problema, la necesidad, la enfermedad, la situación que haya sido, que me arrastró a los pies de mi Cristo, que me trajo a un evento como estos. Bendito sea el Señor. Aquello que Dios ha usado para que yo empiece a cambiar mi mentalidad. Es Dios diciéndole a alguien hoy: estoy aquí para decirte que estoy contigo. Estoy de tu lado, estoy de tu parte. No tienes algo mejor en el mundo que eso. Porque tener de tu lado a Petro poca cosa o nada es. Tener de tu lado al jefe de la empresa poca cosa o nada es. Tener de tu lado incluso a un diácono de la iglesia, con el respeto que se merecen, tampoco es gran cosa. Pero tener de tu parte a Jehová de los ejércitos, de eso sí estamos hablando de algo glorioso. Aquí Dios le está diciendo: yo estoy de tu parte, varón esforzado y valiente. Porque a veces el problema está en que nosotros estamos confiando más en los hombres que en Dios. Y por eso nos volvemos unas víctimas. Oiga, y el hombre sí que es bueno para victimizarse. Pobrecito yo. Es que el pastor, usted no sabe lo mal que me ha ido. Hermano, yo no quiero desestimar las heridas que te haya podido causar el ladrón. Pero no creas que tú eres el único al que le han dado duro. No creas que eres el único al que lo han golpeado las situaciones de la vida. Claro. Te voy a decir una cosa: la vida es dura allá y a veces también acá. Sí, Señor. La diferencia es que allá te caes y no hay quien te levante. Allá te enfermas y no hay quien te sane. Allá te deprimes y no hay quien te fortalezca. Pero aquí, si te caes, hay uno que te levanta. Si te enfermas, hay uno que te sana. Si te desanimas, el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza. Él hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Lo primero que Dios hace cuando va a llevar a alguien a ser influyente es cambiarle su manera de pensar.
Esto de la mentalidad no es cualquier cosa, hermano. Cuando nosotros llegamos a Honduras, no había iglesia. Así que el culto éramos mi mamá, mi papá, mis dos hermanos y yo. Y el hermano ayer me testificaba lo que cuenta la hermana Marianela. Dice, hermano, la persistencia de esa gente haciendo culto. Y poníamos las 5 sillitas, 6 sillitas, siempre poníamos 3, 4 sillas más esperando que alguien llegara. Pero hacíamos culto. Y hermano, el hermano Elvis hacía predicación normal. Si usted cree que yo predico largo, échele la culpa a él, que yo aprendí fue de él. Ahora es que predica cortico, le digo yo, no, ya a los 67 debe ser que ya uno ya como que le va bajando la revolución. Pero hermano, recogíamos ofrenda normal, culto, yo me ponía mi saco, mi corbata, en clases de escuela dominical, había hasta llamado al altar, no había problema. Porque es que la iglesia no son las cantidades de personas. Uno no puede llegar y decir, hermano, pues que aquí no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? La iglesia de Jesucristo, donde hay uno solo. Ahí llegó la iglesia. A veces a mí me llaman allá y me dicen, pastor, es que fulano de tal va para tal ciudad. O está en tal ciudad y queremos saber si hay iglesia ahí. Le dije, ¿y él es cristiano? Sí, dígale que sí hay iglesia. ¿A dónde? Dígale que él es la iglesia. Que se deje de payasadas, que esto no estamos buscando templos ni un poco de gente. Nosotros somos el pueblo de Dios. Donde va un hijo de Dios, va el poder de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios. Somos portadores de algo. Dios tiene que hacer una liberación en la mentalidad de alguien, hermano. El Señor lo miró, dice Jueces 14, y le dijo, usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. Podrás hacerlo porque yo estaré contigo. Derrotarás a los madianitas como quien derrota a un solo hombre. Oiga, cómo le cambia a uno la mentalidad de una. Cuando le dicen, no, es que esto va a quedar complicado, esto va a ser duro, o esta situación, pero uno oye al Señor decir, tranquilo, tú los vas a enfrentar y como si fuera uno solito los vas a acabar, porque yo te envío, porque yo estoy contigo. Pastores, que allá son 20. Y a veces hasta se preocupa, pastor, yo trabajo con gente que hace hechicería. Y pastor, eso es complicado. Complicado la tienen ellos contigo si te ubicas. 20 con 20 demonios no pueden con uno que tenga el Espíritu Santo. Dios y yo somos mayoría. Si yo estoy con Él y Él está conmigo, somos más. Porque en el mundo pueden haber cientos de miles de satanistas, de ateos, de lo que quiera. Pero el que está con nosotros. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Él es el poderoso gigante, dice la Biblia. Pero hay que hacer un cambio aquí. Porque ahorita sí tú vas a regresar, pero y si regresas todavía pensando, no, hermano, es que esa situación es dura. Pero Dios te está diciendo hoy, yo te envío. Y yo voy contigo. Lo segundo que Dios hace para transformar a este personaje es que le da una revelación. Quiere decir, voy a conocer algo nuevo de Dios. En el verso 17, en esta versión TLA, dice, entonces Gedeón se dirigió al ángel y le dijo, si cuento con la aprobación de Dios, dame una señal de que realmente es Él quien me ha hablado. Por favor, no te vayas de aquí hasta que yo vuelva. Quiero ofrecerte de comer. El ángel de Dios le aseguró, esperaré aquí hasta que regreses. Si usted sigue leyendo el verso 22, dice, en ese momento Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel de Dios. Es decir, Dios vestido de ángel. Y lleno de miedo exclamó, Dios mío, de seguro moriré, pues he visto tu ángel cara a cara. Pero Dios le dijo, no tengas miedo, no te vas a morir. Al contrario, he venido a darte paz.
Entonces Gedeón edificó allí un altar a Dios y le puso por nombre Jehová es paz. Dios es paz. Voy a conocer algo de Dios que no conozco. Porque para Gedeón el miedo tenía sentido. Cada vez que Dios aparecía, eso era una preocupación para los israelitas. Ellos estaban acostumbrados a las historias tenebrosas del Dios que tembló, hizo temblar la montaña, del fuego, de todas esas situaciones. Y ver a Dios era decir, Señor, la última vez que apareció por allá, se murió medio pueblo de Israel. Así que ese era el pensamiento de él, pero Dios le revela algo y le dice, yo no soy solamente eso, yo soy paz también a los hombres. Quiero que conozcas algo que no sabías de mí. Y sobre todo es interesante porque Gedeón edifica el altar. ¿Sabe? A mí me parece muy interesante ver la dinámica de esos dos altares que edifica Gedeón. El primero es ese altar de relación en el que uno comienza su relación con Dios, conoce algo de Dios que no conocía. Yo creo que hemos vivido cosas en este campamento que no habíamos vivido. Hemos oído algo que no habíamos oído. Dios nos ha querido enseñar algo que quizás estaba por ahí buscándonos desde hace tiempo, pero Dios te trajo aquí, te encerró y te dice, ¿para dónde agarras aquí? Aquí no tienes de otra sino verte la cara conmigo. Revelación, Dios va a mostrarme algo. La Biblia dice, clama a mí y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A veces lo que pasa es que queremos conocer a Dios solamente de oídas. De oídas te había, mas ahora mis ojos, es decir, la atravesé, la pasé, la probé. No es solamente que vi lo que le pasó a otro y dije, uy, ese es Dios, sino que yo lo sentí en carne propia. Me enfermé y Dios me sanó. Hermano, es que estas situaciones nos hacen creer a nosotros, no a los demás, a nosotros, que este evangelio no es una historia de ayer. Yo tengo que conocer algo nuevo de Dios antes de irme al trabajo, antes de regresar a Medellín. Tengo que salir de aquí con una experiencia que me cambie la vida, un conocimiento de Dios, una revelación de Dios. Porque así es como Dios transforma y vuelve a alguien común. Estamos viendo el proceso que Dios hizo con Gedeón. De alguien común a alguien influyente. La vida cristiana está llena de experiencias maravillosas. Es una aventura total, de verdad. Uno no sabe lo que le espera, pero sabe que algo viene. Y a veces uno quisiera evitar atravesar ciertos valles, ciertas jornadas, ciertas situaciones. Pero no se pueden evitar. Son el proceso, son el obrar de Dios. Yo les contaba ayer, cuando mi esposa quedó en embarazo y fuimos a la primera ecografía. El doctor mandó a una enfermera para que hiciera el procedimiento. Le hizo la ecografía. Vimos esa foto ahí en blanco y negro. Le decíamos a la enfermera que cómo estaba todo. Y ella decía, ahorita llamo al médico, ahorita llamo al doctor para que le hable. Ahorita yo le hablo al médico. Nos empezó a preocupar porque no nos decía ni siquiera el sexo, no quería decirnos nada y se fue. Cuando entró el médico, me dijo, tengo que hablar con ustedes. Yo le dije, bueno, diga lo que tenga que decir. De entrada, mi recomendación para ustedes es que vayan a otro estado y aborten. Esa es mi recomendación. Hermano, me pareció tan crudo,
Tan horrible esa expresión. Yo le dije, nosotros somos cristianos y lo que Dios nos mande lo vamos a recibir. Y él dijo, bueno, el diagnóstico es el siguiente. Su hijo tiene un hueco en el corazón. Así que probablemente no sobreviva ni siquiera unas horas. Su hijo tiene una mancha en el cerebro. Es decir, que tiene un trastorno irreversible. Y su hijo no tiene un riñón. Esa es la situación. Mi esposa empezó a llorar. Ustedes son madres. Y yo me tuve que hacer el fuerte ahí. Y le dije, lo que Dios nos mande, lo vamos a recibir. Y nos fuimos para la casa. Le voy a ser sincero, hermano, yo llegué a la casa y no tenía paz. No tenía paz. Daba vueltas y mi esposa lloraba. Y yo no tenía paz. Primer día no me atreví ni siquiera a arrodillarme a orar. Segundo día lo hice y no podía expresarle nada a Dios. Estaba confundido, estaba aturdido. Pasaron 3, 4, 5 días. Usted sabe lo que es para uno que le sirve a Dios y no poder ni siquiera hablar con Él. Había una cosa aquí, la garganta, atorada. Tenía una cantidad de cosas que me habían entrado y me estaban llenando el corazón, la mente. Una mañana, como a eso de las 4:30, me desperté y dije que lo que tenga que pasar, que pase. Yo me le voy a desahogar a este señor. Y le voy a decir todo este poco de cosas que tengo en el corazón. Y yo pensé, hermano, voy a ponerle todas las quejas habidas y por haber que tenía yo en la cabeza. Y me fui para la sala, porque mi esposa estaba en el cuarto, y me fui para la sala y me senté en el piano. Y cuando estaba ahí sentado en el piano, iba a empezar. Yo dije, aquí voy, Señor. Y cuando iba a pronunciar la primera palabra, yo sentí como que algo me puso la mano en la boca. Así. Y me dijo, antes de quejarte, ¿por qué no le agradeces? Primero, porque no tendrías ministerio si no fuera por su gracia. No tendrías esposa si no fuera por su gracia. No estarías aquí sentado si no fuera por su gracia. ¿Por qué no le reconoces que te ha acompañado, que ha estado contigo, que te ha consolado, que te ha tenido paciencia? ¿Por qué no le reconoces que es bueno a pesar de las circunstancias, hermano? Agarré el piano y empecé a cantar una alabanza que Dios puso en mi corazón. Nunca la había expresado. No soy buen pianista, no soy buen músico, pero empecé a decirle, estoy aquí solo por ti. Tu mano siempre me ha sostenido. He podido vivir gracias a tu verdad. Mi alegría de ti viene, Señor. Y le dije, no vuelvo atrás. Jamás volver, Señor. No hay nada en este mundo que me pueda convencer. Yo escojo permanecer en ti, Señor. Irrumpí en alabanza y le dije, Señor, tú eres mi fortaleza en el día de la angustia, eres mi tierra firme cuando el mundo se derrumba, eres quien sustenta toda mi esperanza, eres agua viva que me sacia el alma, eres el Dios eterno, nunca cambias, Señor. Y entre más le decía esas palabras a Dios y más las decía y las expresaba,
Era como que el alma se me limpiaba. Lo que decía ahorita el pastor es cierto, hermano. Cante aunque esté triste. Es más, hágalo, que la alabanza va a servir para que todo eso salga y haya una depuración del alma. Dios fue limpiando y limpiando el agradecimiento, la adoración. Ese momento, hermano, fue hermoso. Jamás pensé en mi vida vivir una experiencia como esa. Conocí algo que no conocía de Dios. Porque una cosa es enfermarse uno y otra cosa es que lo que amas, lo que le has pedido a Dios, aleluya, ahí sentado en ese piano arrodillado, oh, sentí la gloria de Dios. Derramé mi alma en la presencia del Señor. Dios tocó mi corazón. Y cuando me levanté para ir a la cama, mientras caminaba por el pasillo, sentí que debía orar por mi esposa. Y llegué a la cama. En oscuridad puse mi mano en el vientre de mi esposa y oré por mi hijo. Y hubo un instante en el que mi esposa se despierta y me dice: el niño ha pateado, el niño se movió. Y Dios me dijo: el niño está sano. El niño está sano. Oh, aleluya. Oí a Dios decir: está sano. Los médicos nos habían dicho que teníamos que volver para que le hicieran más ecografías. Pero cuando volvimos al otro control, le dijo: ustedes no me le vuelven a poner una mano a esa muchacha encima hasta el día que esa criatura nazca. Y ellos dijeron: tenemos que saber a quién llamar, a qué especialista llamar. Yo le dije: ustedes no van a llamar a ningún especialista. El especialista está ya con nosotros. No necesitan llamar a nadie. Si quieren reunirlos, reúnanlos por cuenta de ustedes. Aleluya. El 2 de abril del año 2015 mi hijo nació frente a una cantidad de doctores que esperaban un bebé deforme, que esperaban un bebé enfermo, sin un riñón. Cuando nació tenía sus riñones normal, ya no tenía ningún hueco en el corazón, ya no tenía ninguna mancha en el cerebro. Y yo les cargué a esa criatura enfrente y les dije: esto es lo que hace Dios y nadie más puede hacerlo. Nadie más puede hacerlo. Nadie más tiene el poder. Ya no era de oídas. Yo vi al Señor sanar a mamá, vi al Señor tocar a papá, vi milagros de sanidad en otro. Pero ese día yo cargué la sanidad de Jehová en mis brazos. Tú vas a conocer algo nuevo. Tú hoy puedes edificar ese altar diciendo: ciertamente Dios es algo que yo no conocía. Dios es algo que yo no había experimentado. Yo había oído que Él era amoroso, pero ahora sentí su abrazo. Yo había oído que Él era bueno, pero ahora Él me ha cargado de bondades. Ese primer altar es de relación, de comunión con Dios. Ese es el primer amor. De ahí en adelante vendrán otras situaciones, sí, pero ese primer altar es necesario. En ese primer altar descubrimos a Dios, conocemos a Dios. Aleluya. Como no lo hemos conocido, bien dijo Gedeón: Jehová es paz. ¿Sabe qué quiere decir esto? Lo que dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe tenemos paz. Porque este Dios no está aquí para acusarte. Dios es paz, no está aquí para juzgarte. Dios es paz, no está aquí para destruirte. Dios es paz. Ven y haz la paz con Él. Si cambias la mentalidad y recibes esta revelación, estás caminando hacia convertirte en un instrumento glorioso en las manos del Todopoderoso. Lo siguiente que ocurrió con Gedeón es que Dios lo va a probar. Habrá una comprobación. Dios me probará.
Esa misma noche Dios le dijo a Gedeón: ve al ganado de tu padre y toma el mejor toro. El segundo, derriba el altar de Baal que tiene tu padre. Destruye la estatua de la diosa Cera que está junto al altar de Baal. Luego con piedras labradas edifica un altar en mi honor en la parte alta de la colina. Toma el toro y ofrécemelo como sacrificio, usando como leña la estatua que destruiste. Así que esa noche Gedeón se llevó a 10 de sus sirvientes e hizo lo que Dios le había ordenado. Dios me probará, primero espiritualmente. Dios va a probar mi corazón. ¿Qué es lo que más amas? Porque le dijo el Señor: vas a tomar el segundo toro, no el de tu papá, el tuyo, lo que tú más amas. Como se lo dijo un día a Abraham: tráeme a tu hijo y me lo sacrificas. Dios te va a probar en este momento diciendo: ¿qué es lo que más amas? Edifícame un altar antes de irte a Medellín y tráeme el segundo toro, el que más amas, porque ese es el tuyo. El primero era el de su padre, el segundo era el de él. Que tú sientas que te desprendes de algo. Dios me va a probar a mí personalmente, espiritualmente. ¿Dónde está mi corazón? ¿Habrá alguien aquí que le pueda decir al Señor: te amo más que a mi profesión, te amo más que a mi casa, te amo más que a mi trabajo, te amo más que al lugar que me has dado, te amo más a ti que todo lo que tengo? Porque eso es lo que Dios te va a pedir ahora. Pues edifica un altar y vamos a ver si eso es cierto. Dios te va a probar espiritualmente. Pero también esto sigue, hermano. Dios te comprueba emocionalmente, porque te pone incluso enfrente de tradiciones, culturas de lo que representa tu familia y tu casa. Tú vas a tener que llegar allá y vamos a ver cómo resistes cuando tu familia te dice: y ahora te volviste bien pentecostal y ahora vas a servir a Dios. Hasta allá te está esperando el diablo así, mira. Pero él no sabe lo que pasó aquí. No lo sabe. Dios te va a probar emocionalmente. Tú vas a ver una lucha a tu alrededor. Es inevitable cuando te veas confrontado por esas situaciones. Tus emociones van a empezar como a querer tambalearse. El Señor le dijo: mira, haz lo que tienes que hacer. Derriba el altar que tiene tu papá, y con esa misma leña vas a ir y a ofrecer el sacrificio. Dios mío, me voy a meter en líos con mi familia. La diaconisa de la iglesia allá en Chicago fue una de las primeras bautizadas. Ella estaba juntada en unión libre con un muchacho, un pandillero de una de las gangas más peligrosas de la ciudad de Chicago. Grandote él, y ella era la novia y tenían una pequeña hija de 3 años. Cuando ella se entrega al Señor, yo recuerdo estar en la mesa, hermanos. Fue en la casa de una hermana. Estamos ahí hablándole la palabra y fue como ver una luz prenderse en la mente de esa mujer. Yo creo que todos los predicadores hemos visto cuando Dios le prende el foco a alguien y lo alumbra. Es una cosa gloriosa. En esa mesa ella dijo: yo quiero seguir a Cristo por el resto de mi vida. Se levantó y me dijo: pastor, yo voy a ir a casa y hoy resuelvo esta situación que tengo. Y se fue para la casa donde vivía con el otro. Y le dijo que se casaba con ella o que ella se iba con su niña para la casa de su mamá, pero ella había decidido seguir a Cristo. Oiga, hermano, y él dijo que no se casaba con ella. Y esa muchacha agarró su maleta, puso la de su niña y con lágrimas, con dolor, porque uno está sacrificando lo que le duele y está siendo confrontado hasta por su propia familia. Allá llegó derrotada a la casa de su mamá con su pequeña niña. El primer culto de oración que asistió, la niña de 3 años pidió oración, y la oración que pidió fue: yo quiero pedir para que mi padre sea salvo. Fue su primera oración en la iglesia.
Se entregó al Señor, se bautizó, recibió el poder del Espíritu Santo. 7 años después, orando por el personaje ese que era un pandillero y que varias veces me dijo: pastor, no se vaya a quedar a solas con él porque él es de los Bloods. Esa gente es peligrosa, pastor. No vaya usted a quedarse nunca solo con él, porque él la tenía contra mí. Pensaba que yo le había quitado la mujer, así que la tenía en mi contra. Nunca se vaya a quedar solo con él. El 31 de diciembre del año 2016 me llamó: pastor, ¿puedo ir a la iglesia? Y le dije: ¿y a ti quién te ha impedido venir? Las puertas están abiertas. Entró por esas puertas ese muchacho el 31 de diciembre del 2016. Y ese día en el altar le entregó su vida al Señor. Un pandillero de esos serios. Tiene un disparo aquí y un golpe de machete aquí. Y se entregó al Señor ese día. A los 2 años los estoy casando en el altar. Porque él ahora tuvo que enamorarla como un hombre cristiano. Cortejarla como un hombre temeroso de Dios. A los 2 años se casan y en el altar me dice: pastor, yo quiero que ore por nosotros. Y yo le dije: ¿por qué? Porque quiero tener un hijo ahora en Cristo. Yo le dije: pues eso es normal, un hombre y una mujer se casan, ¿usted qué cree que va a pasar? Me dice: no, pastor, es que nosotros estamos operados. Poder en Jesús. Señor, regálale un hijo a esta criatura. Yo le dije: Señor, mira lo que te está pidiendo. Él quiere un hijo ahora en tu reino. A los 10 mesecitos estaba presentando a la bebé, la hermana Aliana. Allá está en la iglesia. ¿Sabe qué le dijeron a ella? La familia le dijo: te volviste loca, porque te van a probar emocionalmente. Porque quizás no dure 1 año el asunto, ni 2, ni 3. Ella esperó 7. Pero cuando alguien le teme a Dios y le cree a Dios y obedece a Dios, ay, hermano, Dios hace maravillas que nadie puede entender. Ella esperó y Dios hizo un milagro y salvó al que es el papá de su hija. Ahora tienen una hija en el Señor. Y el domingo antepasado estaba ahí el hermano Bobby. Él es el ujier de la iglesia. Parado ahí en la puerta, llorando como un niño porque me dijo: pastor, es que mi hermano, le estoy hablando del Señor. Y yo le dije: ¿te acuerdas todo lo que padeció tu esposa? Y él decía: es que no me oye, es que se burla. Y yo le digo: es que el Señor te está comprobando emocionalmente qué quiere decir seguir a Cristo. Y te va a costar, lo vas a sentir emocionalmente, vas a vivir un choque. Le dije: pero así como ella vio una victoria, créele al Señor Jesucristo. Lloraba como un niño, hermano, ahí. Aleluya. Dios te va a probar emocionalmente. Es más, aquí hay una persona que necesita dejar una relación. Porque el problema tuyo ni siquiera eres tú, es que no sueltas eso. Dios te va a probar. Cuando regreses a la casa te va a dar pena. No, mejor yo oro de noche nada más cuando nadie me vea. No te preocupes, que a la mañana siguiente se van a dar cuenta. Que cuando te empieces a vestir distinto te van a señalar. Que cuando ya no pidas lo mismo que antes te van a ver mal. Pero es que Dios te está comprobando que si tuviste un encuentro con Él aquí. Que aquí sí pasó algo y no fue cuento. No es una cosita que te va a durar 1 semana ni 2. Lo que Dios hizo aquí es irreversible en tu vida. Aleluya. Dios te va a probar. Lo va a hacer y te lo estoy anticipando. Pero en este día tú puedes hacer el altar con todas esas cosas. Porque tenemos herencia de nuestros padres, una vana manera de vivir. Te va a tocar meterte en problemas. Jesucristo dijo: yo no he venido para traer unidad entre la familia. Yo traigo esa espada. Y se va a volver la una contra la otra y eso va a ser un carnaval ahí. Sí, efectivamente. Oh, hermano, pero va pasando el tiempo.
Mi muchacha era la única creyente de su casa, hermanos. Cuando nos hicimos novios, un pastor me dijo: pastor, búsquese otra muchacha que sea hija de algún pastor o algo así, que tenga, como ellos llaman, pedigrí. Me dice: hermano, que se la hayan criado en un hogar bien bonito y tal. Y yo le tuve que decir: venga acá, ¿a usted no le parece más admirable que una niña sola a sus 12 añitos se pusiera a llamar por teléfono para que alguien la llevara a la iglesia? ¿No le parece más admirable? Porque yo a veces veo algunas en la iglesia que van a la iglesia porque las llevan, pero a esta en la casa no la quería llevar nadie. A veces incluso la castigaban porque quería ir a la iglesia y no la dejaban ir. Le dije: hermano, yo de esta sí estoy seguro que ama al Señor, porque a ella nadie la impulsó a ir a la iglesia. Tenía todo en contra para ir a la iglesia. Se burlaban de ella por ser la única que se vestía modesta con sus falditas. La señalaban, se reían. Cuando estudiaban le decía: ¿y para qué estudias si vas a terminar es de monjita por allá o de esposa de un pastor? Me casé con la hermana Viviana. 5 años después, la suegra que la perseguía tanto y la señalaba tanto, volvió a los pies de Cristo. Y nos dimos cuenta que nosotros lo que tenemos que hacer es ser influyentes. Querido hermano, Dios te va a probar emocionalmente, pero lo que tienes que hacer es levantar un altar hoy aquí. Y va a haber una prueba física también. Aquí se pone interesante el asunto, porque el verso número 28 dice: por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal está derribado, cortada la imagen de acera. Hermano, se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Echaron suertes, entendieron que todo lo que había sucedido era gracias a Gedeón. Saca a tu hijo, dice el verso 30, para que muera, porque ha derribado el altar de Baal. Es que lo vas a sentir ahí, vea, cerquita. Es una prueba física. Vas a sentir temor, hermano. Es que una cosa es que te amenacen y otra cosa que ya ves ahí la espada sobre tu cabeza. Pero lo que Dios está haciendo es probando. Dios comprueba lo que ha hecho. Estoy terminando, tranquilo. Viene lo cuarto. Después de que el Señor te haya liberado de la mentalidad, te haya hecho conocer algo nuevo y te haya probado, Dios te va a poseer. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Gedeón, dice esta versión, quedó revestido del Espíritu de Jehová. Entonces Gedeón fue poseído por el Espíritu del Señor. Otra versión dice: entonces se apoderó de Gedeón el Espíritu de Jehová. Pero el Espíritu del Señor, dice otra versión, se adueñó de Gedeón. Aleluya, aleluya. Déjame decirte algo: la unción, el poder de Dios está en su espíritu. No está en ningún ser humano. Hay hoy en día prácticas equivocadas donde dice: no, es que este hermano tiene mucha unción o el otro tiene mucha unción. No comas de ese cuento. Esas son cosas humanas. La unción no tiene medida. No tiene medida. Lo que sucede es que hay gente que se deja dominar, poseer. Dios va a poseer a un muchacho aquí. Va a regresar con algo adentro.
Y te voy a decir en este momento para qué quieres el poder. Porque hubo un mago en Samaria, en el libro de los Hechos, que quería el poder. Incluso ofreció dinero para que le dieran el poder que veía en Juan y en Pedro, que ponían sus manos sobre la gente y la gente recibía el Espíritu Santo. Y sabe que dijo: yo ofrezco plata, denme ese poder. Pero Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque él no estaba buscando el poder para la gloria de Dios, lo estaba buscando para su propia gloria. Y por eso el Señor le mandó ese mensaje tan terrible. ¿Para qué quieres el poder? Porque el poder de Dios es para salvar. Tú tienes familia que se está perdiendo y el poder de Dios es para salvar. Tú tienes compañeros del trabajo que se están perdiendo y el poder de Dios es para salvar. Si tú quieres algo para la gloria de Dios, hoy el Señor te lo va a dar. Dios te va a poseer en este último culto. Cierre un momento sus ojos. Dígale: tómame, Espíritu de Dios. Dígaselo usted ahí en fe, voz baja, tranquilo. Esto es un silbo apacible. El evangelio es eso, unas tranquilas aguas. Siga ahí. Siga escuchando lo que Dios dice ahora en este momento. ¿Para qué quieres el poder? Dios comunica su poder al hombre a través de su Espíritu. Porque la unción no es de unos y de otros, la unción es del Señor. Él es el dueño de la unción, Él es el ungido. A nosotros nos comunican la unción, es por su Espíritu. Así que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Aleluya, aleluya. Eso es lo que va a pasar en este momento. Dios ya cambió la mentalidad. Ya te dijo: tú no eres ninguna víctima. Ya te lo hizo saber, te lo comunicó. Te ha hecho experimentar cosas aquí. Aleluya. Dios ha estado llevándote así. Lo siguiente que hizo fue que te reveló algo que no conocías. No sabías, de oídas te había oído, Señor, mas ahora mis ojos te ven. Y después de eso, inmediatamente, hermano, vino y te probó. Hay una cantidad de cosas que han estado pasándote en la vida que no sabías a qué se debían. Es Dios comprobando lo que está haciendo en tu vida, aleluya. Pero ahora viene el momento cúspide, el momento más alto de esta obra. Cómo Dios transforma a una persona común en una persona influyente. Él mismo te va a poseer. Él mismo te va a poseer. Él mismo se va a meter en tu vida. Dios comunica su poder a través de su Espíritu. Dios imparte su poder, pero la esencia de este poder es para salvar. Dios quiere salvar mucha gente en San Javier, mis hermanos. A mucha gente en sus trabajos, a mucha gente en sus familias. Si usted tiene un familiar que se está perdiendo, Dios le está diciendo hoy: mira lo que hice con Gedeón. ¿Sabes qué pasó después de que eso sucedió? Oiga, hermano, hasta el papá de Gedeón se paró y dijo: que contienda Baal por sí mismo si es Dios, que contiendan esos ídolos por sí mismos si son dioses. Hasta la mentalidad de su padre cambió, porque hubo un hombre que se dejó poseer. Dios te va a poseer. La Biblia dice que venía el Espíritu de Dios sobre aquel personaje Sansón y podía acabar con todo. Pero el Espíritu en el Antiguo Testamento llegaba, hacía lo que tenía que hacer y se iba.
nunca se quedaba viviendo, no moraba, solamente pasaba, hacía lo que tenía que hacer y se iba. Pero oh bendito Pentecostés, oh gloria al Señor por lo que ese día sucedió. La Biblia dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ya no viene de visita, ya no viene por etapas o por momenticos, ahora viene a ser morada. Dios mismo, Cristo en vosotros. Lo que nos pasa a nosotros es por estar en Cristo. Muchachos, el ungido no eres tú, el ungido es Cristo que está en ti. Nunca serás tú el ungido, Cristo es el ungido. Cristo es el ungido. El ungido tiene nombre, el ungido es el único que tiene el poder. Aquí no hay ninguno con unción, aquí estamos en Cristo, y el que está en Cristo tiene la unción del Santo. La idea de buscar la unción es una idea equivocada, porque muchos están diciendo buscarla como si es algo que ellos van a ganarse o lo van a recibir por sí mismos. Pero todas las riquezas del conocimiento, todo el poder, toda la gloria, todas las promesas, todas las cosas fueron reunidas en una dirección maravillosa, una dirección llamada Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El que está en Cristo es el que tiene el poder, es el que tiene las promesas, es el que tiene gozo, es el que tiene esperanza. Es Cristo en vosotros. Dios me dijo: este es el llamado que tengo para un joven aquí en este campamento. Eso es lo que me hizo sentir. Así como lo hice con Gedeón, lo voy a convertir a él en un agente del reino. Voy a volver a un común, en una mujer, un hombre influyente. No nos vamos a ir de aquí así. Si pasaste ya al altar, si ya estás ahí de rodillas, dígale: Señor, yo me meto en usted. Oh Señor, aleluya. Yo entro. Oh, aleluya. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El salmista dijo: detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste. Me hacen el favor y retiran esas sillas hacia atrás. Otra vez. Quiero hablar con un joven que quiere servir al Señor. Ven y arrodíllate aquí, por favor. Tú quieres servir a Dios, tienes un llamado y hoy Dios te lo está comprobando. Ven aquí en el altar. Ven y te arrodillas aquí. Vamos a orar por ti, para que hoy el Espíritu del Señor posea tu vida. Aquí hay uno ya. Hay otro más. Venga aquí al altar. Ábrase paso, vea cómo llega. Vamos a orar por usted. Aleluya. Usted al que Dios le está diciendo: te quiero sacar de lo común, tengo una vida extraordinaria para ti. He visto que eres esforzado, he visto que eres valiente, he visto. Mira eso, mira eso. Si a alguien le cabía dudas de que el Señor todavía tiene hombres como Gedeón, les empiezo a presentar la iglesia del Señor en San Javier, la juventud que no va a dejar que la gloria de Dios se les escape de sus vidas. Dios te va sacando de lo común y te va volviendo influyente. Pasa por encima de los programas, pasa por encima de los rótulos
y encuéntrate con ese Dios. Edifica el primer altar. El primer altar es de comunión. El primer altar es de decir: no conocía a este Dios como ahora lo conozco. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, Señor. Aquí hay uno edificando el primer altar. El primer altar, el Dios es paz. Algún amigo que le está entregando la vida al Señor y que diga: Dios es paz, Dios es paz. En ese altar, Señor, te adora mi alma por esta salvación tan grande. En ese altar te rindo mi vida para que, si la quieres usar, la uses. Te doy mis fuerzas, mi tiempo, mis años. Te entrego lo que soy, Señor, lo que tengo. Todo es tuyo, Señor. Hay alguien todavía edificando ese primer altar. Dios es paz. Dios es paz, muchacho. Jovencito, jovencita que viniste, amigo que viniste, Dios es paz. Puedes hoy estar en paz con Dios. Pero aquí hay jóvenes también haciendo un segundo altar. Este duele un poquito más, muchachos. En este vamos a sacrificar lo que amamos. Vamos a entregar lo que es nuestro. Es el segundo toro, no el que le pertenece a papá, porque no es el Dios de tu papá, es el Dios tuyo, es el que tú tienes que ahora entregarle lo que amas. Que amas tanto. En ese segundo altar hay un reto muy grande. Porque es Dios mismo el que te pide: haz el altar, y te dice exactamente lo que vas a sacrificar, y te dice el material que vas a usar para el sacrificio. Vas a usar las tradiciones de tus padres, vas a usar tu pasado familiar, vas a usar tus antecedentes, y eso servirá como leña. Eso es leña. Eso es simple leña. Las tradiciones se van a quemar. La herencia de tus padres se va a quemar en ese altar. Porque la Biblia dice: fuisteis rescatados. ¿Cuál heredasteis de vuestros padres? No había un nombre en tu familia. Aleluya, pero ahora hay un nombre que es sobre todo nombre. De quien toma nombre toda familia aquí en la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay poder. Dios, siento que Dios está llamando a alguien más. Por ahí hay algún otro Gedeón que tiene que edificar el segundo altar. Vente, que aquí todavía hay espacio. No importa si estás haciendo algo ahorita, deja de hacerlo. Si Dios ya te está diciendo: mira, te necesito en la obra, te necesito al servicio, te necesito. Estoy pidiéndote ahora: agarra eso que tanto amas, agárralo y ven, tráelo. Y Dios te va a poseer. Vente, súbete aquí que hay espacio, arrodíllate por ahí. Hay que hacer el segundo altar también. En el primero, Dios te dice: te amo y te salva. Dios te dice: estamos en paz. Pero en el segundo tú le dices a Dios: esta vida que me has dado, te la pongo a tu servicio. Hay unción del Espíritu Santo. El que se une al Señor es un espíritu con Él. Aquí están, hermanos.
La iglesia está invocando el nombre de Jesús. Mira, te voy a decir algo. Cuando uno quiere, puede. Hubieron 4 amigos que vieron que el techo de la casa era la única forma de llevar al paralítico a la presencia del Señor. Y dijeron: así nos metamos en problemas con el dueño de la casa, así nos metamos en problemas con nuestras propias familias, así nos tilden de locos, vamos a hacer lo que tenemos que hacer para que esto llegue a la presencia de Dios. Dígale al Señor: toma mi vida. Dígaselo. Dígale: toma mi vida, toma mi vida. La Biblia dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto, y allí estuvo 40 días y el diablo lo puso a prueba. Pero después dice: Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo, y se hablaba de él por toda la tierra de alrededor. Poder con propósito. El Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio es primeramente el elemento donde radica principalmente el poder de Dios. Pero este poder es entregado, canalizado a través del Espíritu Santo. Es el medio por el cual Dios transmite su poder a una persona, su unción a una persona. Pero esto tiene propósitos definidos. El primero es salvación. Es para que este poder actúe en una persona y pueda creer el Evangelio y ser salva a través de tu vida. Hay gente que alcanzará el conocimiento de Dios para salvación. Segundo, para santificación, porque nos aparta del mundo y nos acerca más a Él, transformando la vida carnal en una vida espiritual. Poder con propósito. Y el tercer propósito del poder de Dios es el sostenimiento de su pueblo. Es el que provee fuerza para levantarse en medio de las dificultades. Es el que sana nuestras enfermedades. Es el que nos consuela en nuestras tristezas. Es el que nos sostiene y nos va llevando en alas hasta el día de Jesucristo en las nubes. El Señor sabe que sin su poder somos incapaces. Aquí hay testimonios del poder de Dios. De niño yo cantaba: yo soy testigo del poder de Dios. Grandes maravillas Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz. Hace 3 años regresé de este campamento y tuve una situación muy crítica. Después de 2 años trabajando con el departamento de jóvenes, duré 6 meses con mi garganta completamente averiada. Y fui a los médicos y los médicos veían y no sabían qué hacer. Me dieron una cantidad de medicamentos, me dieron esteroides para tratar de bajar la inflamación. Nada que bajaba, me quedaba sin garganta, no podía predicar. Llegó un momento de desesperación. Hubo un día en el que estaba en el piano y le dije: Señor, ¿y cómo te podré servir? En mi mente le decía: ¿cómo te podré servir? ¿Cómo podré? Ya ni siquiera podía cantar. Mi voz se apagaba. Duraba semanas enteras sin hablar en mi casa. Pero ese día recuerdo que me senté en la sala de la casa y recordé unos cantos que entonaba cuando era niño. Yo le alabo de corazón.
yo le alabo con mi voz. Pero si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Pero si me falta el alma, es que ya me fui. Y entendí, no importa si no hay voz, si no hay garganta. Aleluya, mi vida está a tu servicio, Señor, lo que quieras hacer. Pero ese mismo Dios que permitió esos 6 meses difíciles, de un momento a otro puso su mano sobre mí. Yo soy testigo del poder de Dios. Grandes maravillas Él ha hecho en mí. En este momento deja que Dios posea tu vida.